No, particularmente yo me alegro mucho que ya Eugenia puede venir, pero cuidándose un poquito del aire acondicionado, eso es todo. Del resto, gracias a Dios, como ella decía, ha sido un proceso de mejoría realmente rápido y milagroso. Y estamos muy agradecidos con Dios por eso. Dios es bueno, definitivamente, como dice la Biblia, y para siempre es su misericordia. Hemos estado hablando, y el domingo pasado también, acerca de lo que pasa en la iglesia. ¿Qué está pasando a nivel mundial prácticamente? Con una cierta desviación que está habiendo en la iglesia, en la doctrina. Y se ha dicho que no es nada nuevo. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, vamos a hablar hoy día, el último obispo de la iglesia cristiana establecido por el Señor, el apóstol Juan. Él fue el último. Era el sobreviviente después del año 70. Y él estuvo exiliado como hasta el año 94, 95. Y luego fue dejado, digamos, en cierta libertad, pero siempre quedó allí. Y desde allí escribía sus cartas. Y vamos a fijarnos muy bien en la tercera de Juan 1, del 1 al 4. Tercera de Juan 1, del 1 al 4. Está prácticamente al último, antes de Apocalipsis. Dice así. ¿Ya lo encontraron? Bueno. Dice así. El anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. El anciano es el apóstol Juan. Y él aquí está ocupando un término bíblico que significa una dignidad en cuanto a autoridad en la iglesia. Era el último de los apóstoles que quedaba vivo. Y él le escribe a esta iglesia donde está Gallo, un amigo de él, un hermano en la fe muy querido para él, junto con otras personas que las vamos a ir mencionando. Y en esta epístola Juan hace algo bien importante. Cuando usted lee segunda de Juan, va a encontrar que el apóstol hace un relato de lo negativo que está pasando en las iglesias cristianas. Él menciona, por ejemplo, en segunda de Juan, que los hermanos de la iglesia tienen que tener tal tipo de autoridad que cuando se presente en sus casas a alguien que niegue que Jesucristo era Dios hecho carne en Jesús, que no abrieran la puerta. Que no abrieran la puerta. Era una apostasía fuertísima que estaba entrando después del año 70. Y el apóstol la combatió bastante fuerte y nos da ahí la idea de los peligros por los que estaba pasando la iglesia y posiblemente algunas iglesias que habían tomado estas nuevas doctrinas. Por ejemplo, el gnosticismo, que decía que era imposible que los santos
lo bueno, habitara en un cuerpo humano. Sobre esa base, entonces ellos decían, es imposible que Jesucristo sea Dios y hombre a la vez. O era solo Dios o era solo hombre. Y esta herejía de los gnósticos, Juan la combate porque estaba permeando la iglesia. Pero cuando pasamos a tercera de Juan, nos muestra el lado positivo. Nos muestra iglesias que estaban caminando en la verdad. Iglesias que estaban siendo fieles, aunque tenían algunos problemas internos, pero eran iglesias que estaban caminando fieles. Y una de las personas especiales de esta iglesia se llamaba Gallo. Por eso entonces, en segunda de Juan, se alude a maestros viajeros que propagaban herejías, maestros itinerantes que propagaban herejías y se introducían de esa manera en la iglesia. Sin embargo, él dice que esta actitud, esta acción, era por un orgullo egoísta y que esto estaba perturbando en general a las iglesias y a la comunidad. Aquí no hay ese tipo de perturbación doctrinal. Aquí hay otro tipo de perturbación. La iglesia doctrinalmente está sana, como lo vamos a ver. ¿Cuál es el problema que tiene esta iglesia? Y que Juan va a escribir sobre él. Lo encontramos en los versículos 9 y 10. Dice así: amado, fielmente te conduces cuando prestas, estoy leyendo el 5 como introducción. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Aquí Juan sigue exaltando el carácter y la conducta de Gallo. Es decir, es el hombre fiel de la iglesia, en otras palabras, es un pastor laico dentro de la iglesia. Un pastor laico con el cual el apóstol se siente reemplazado y reemplazado muy bien. Por eso que lo halaga bastante. Pero luego de halagar a Gallo le dice, mira, el problema que hay allá es el que sigue en el 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia, es decir, Juan dice, he escrito a la iglesia. Ya conocen lo que yo pienso. Lo he dicho por escrito. Y la costumbre en la iglesia primitiva era que esas cartas eran leídas en público. Yo he escrito a la iglesia, tratando de corregir algunas cosas que hay allí, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Cuando dice no nos recibe, ni contesta la carta. No se da por aludido. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Qué tal? ¿Cómo se contraponen los dos tipos de personas? Gallo recibe todos los elogios del apóstol. Está cumpliendo su tarea. No hay problemas doctrinales en la iglesia. ¿Pero qué tipo de problema hay? De carácter. Hay problemas de no reconocimiento de la autoridad. Y uno se pregunta, ¿cuál de los problemas es peor? ¿Los problemas doctrinales? ¿O la falta de respeto, de obediencia a la autoridad? Alguien diría, bueno, los dos son problemas.
Aquí solamente había uno, porque Diótrefes no tenía una mala doctrina. Simplemente que su carácter estaba creando problemas en la iglesia. Y el apóstol Juan dice, yo le he escrito, pero no se da por enterado. No recibe mis cartas, no se da por aludido. Ahora, uno se pregunta, ¿cómo era la relación entonces entre Gayo y Diótrefes? El uno, tratando de conservar al máximo la paz, el servicio en la iglesia y la intención que la iglesia debe tener. Y el otro, creando problemas, tomando autoridad que no tiene. En este sentido, entonces, el apóstol marca algo que es muy importante. Es un líder importante, Diótrefes. Está bien preparado, fue preparado por el apóstol Juan. El problema de él es que rehúsa someterse a la autoridad. Y saben, este problema, en mi opinión, es más delicado que las falsas doctrinas que tratan de imponerse en la iglesia. Porque cuando hay falta de reconocimiento de la autoridad en la iglesia, es fácil caer a escuchar cualquier cosa. Es lo mismo que sucede en un hogar. ¿Qué sucede en el hogar cuando la autoridad no es reconocida ni es oída? ¿Qué sucede? La autoridad la toman otros. La toman los que no debieran tenerla. Quizás a lo mejor Gayo era demasiado amoroso, demasiado afable. Y Juan le está diciendo, esto ya vamos a tener que arreglarlo, pero exalta lo que está haciendo Gayo. Y hay otra palabra que aparece, el otro personaje de esta iglesia que está en el versículo 12. Dice allí en el versículo 12, todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, es decir, lo que habla, lo que predica, lo que enseña. Y también nosotros damos testimonio de él, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Entonces tenemos dos elementos claves en la iglesia. ¿Quién han sostenido la iglesia? Gayo y Demetrio. El problema lo está causando Diótrefes. Por eso que algunos teólogos, cuando hacen estudio de Tercera de Juan, dicen lo siguiente. El gran problema de algunas iglesias es cuando entra el espíritu de Diótrefes. No significa que Diótrefes ya muerto tenga alguna influencia, de ninguna manera. Cuando dice el espíritu de Diótrefes, está diciendo el ejemplo de Diótrefes. Ahora, el apóstol, ¿cómo va a tratar este problema? ¿Cómo lo va a tratar? Vamos a ver el versículo 1 del capítulo 1 otra vez, para examinar estos tres personajes. Siendo el apóstol Juan un anciano, un obispo, porque él era pastor general de todas las iglesias que quedaban. Miren cómo trata a Gayo. El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Y le dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. La palabra prosperado aquí es la palabra griega eudoo. 3 O. Eudoo. ¿Y qué significa esa palabra? Significa ayudar sobre la marcha, tener éxito en alcanzar un objetivo.
Entonces cuando el apóstol le dice, deseos que tú seas prosperado en todo, le está diciendo, mi deseo es que Dios te siga ayudando en la marcha, en lo que estás haciendo, tal como ha sucedido hasta ahora. Y que sigas siendo prosperado, no solamente en la parte económica, sino que sea prosperado también en la salud. Pero ¿a qué se refiere cuando dice la salud? Aquí se refiere a lo que es higiénico, a lo que es limpio, estar sano del cuerpo en buena salud. Metafóricamente, la palabra se refiere a la sana doctrina. ¿Por qué? En esa época, ¿cuál era la filosofía de los médicos? Mente sana, cuerpo sano. La influencia de la medicina griega. Y aquí el apóstol le está diciendo, bueno, deseo que también seas prosperado en tu salud. Y lo bueno es que si tú te has mantenido en la sana doctrina, mente sana, entonces tú estás bien. Y deseo que sigas con salud, deseo que sigas defendiendo la sana doctrina. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Juan a su querido Gallo. Por eso dice, la salud, mente sana, cuerpo sano. Te mantienes en la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. La defiendes, la comunicas y la proteges. ¿Cuál será el resultado natural? Así también va a prosperar tu alma. Mente, emociones, voluntad y cuerpo. Ese era Gallo. Y eso es lo que el apóstol le está diciendo. Por eso, de tal manera, al ver esto, ¿cuál es la prosperidad que nosotros tenemos que desear? No es que caiga dinero así, que hagamos un pacto con Dios y que Dios diga, bueno, te voy a hacer caso, allá va. No, eso no. La prosperidad verdadera es la ayuda que Dios nos da sobre la marcha, cada día, hasta alcanzar el objetivo. ¿Y eso es resultado de qué? Esa prosperidad, de la salud, de caminar en la sana doctrina, de caminar en los principios de la palabra de Dios y sujetarnos a ellos. En cierto sentido, cuando Juan le dice, el anciano, a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Fíjense la palabra amor como está tantas veces allí, en una frase tan corta. ¿Qué es lo que quiere decir allí el apóstol Juan? Si tú amas a Dios como yo lo amo y ya tengo el testimonio que tú actúas así, sigo deseando que continúes así. Es como decirnos, si tú amas a Dios, más fácilmente yo te puedo amar a ti. Ese es el resultado de lo que está diciendo el apóstol. Si tú amas a Dios como yo amo a Dios, se me hace más fácil amarte a ti. Por eso que con Diótrefes, él no puede expresar ninguna palabra de amor. Todo lo contrario. Son palabras de observación, fuertes, de hacerle ver a Gallo qué es lo que está haciendo él. Desde este punto de vista, entonces, la prosperidad de Dios no es un fenómeno momentáneo. No es un golpe de suerte. Es resultado de un proceso. No. Y ya sé que a Eduardo le encanta decir, papito, no, mire lo que Dios hizo con él. Que ese tipo que te iba a asaltar, ante la Biblia dijera, estoy desarmado. ¿Qué significa? Eso es ayuda sobre la marcha.
respaldo sobre la marcha, ayudar a que tú alcances el objetivo. Y mira, qué muestra tan tremenda del amor de Dios. Es lo mismo que está diciendo aquí el apóstol, exactamente igual. La prosperidad desde el punto de vista de Dios no es un fenómeno momentáneo, es un estado continuo y progresivo hasta alcanzar el éxito. ¿Y cuál es el éxito? Hasta que lleguemos a la estatura de Cristo, el que jamás tuvo ninguna necesidad porque todo estaba suplido por su Padre, aún la resurrección. Entonces miren la idea equivocada que puede haber cuando se busca la prosperidad momentánea. A veces es solo un golpe de suerte que después va acompañado de un golpe de mala suerte. Pero lo que Dios hace se mantiene, se sostiene y avanza hacia el objetivo. En 1 Timoteo 8:10 vamos a notar cómo la palabra sanidad se aplica a la doctrina. 1 Timoteo 1:8-10. ¿Ya lo encontraron? ¿O esperamos un poquito? ¿Sí? ¿Cuántos vinieron sin Biblia esta mañana? Levanten la mano. 1, 2, 3. Algunos la levantan hasta aquí. Pero que alguien que sepa manejar el teléfono les diga que en el teléfono está la Biblia. Seguro que anda con teléfono, ahí está la Biblia. Entonces puede ocuparla. 1 Timoteo 1:8-10 dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga, fíjese, no dice a la doctrina. ¿Qué agrega? A la sana doctrina. A la sana doctrina. Entonces, si la doctrina es sana, va a producir sanidad en la mente. Es lo que está diciendo aquí Timoteo. Ahí mismo ahora, en 1 Timoteo 6:3. Ahí mismo, en el capítulo 6, versículo 3, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las palabras, fíjense bien, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. O sea que las palabras de nuestro Señor Jesucristo que están en la palabra de Dios producen ¿qué cosa? Sanidad. Producen sanidad. Cuando oramos por sanidad, estamos tomando en nuestra mano una promesa de sanidad hecha por la palabra del Señor. Pondréis las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Sanas palabras que producen sanidad. Por eso es bien importante ese concepto de salud. Allí Juan no estaba diciendo solamente que te conserves bien del estómago o del hígado, no estaba diciendo eso. Estaba hablando en forma integral. Y ahora, en Tito 1:13. Tito 1:13. ¿Ya lo encontró? Muy bien, estaba al ladito atrás de Timoteo. Tito 1:13 dice: este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe.
Ahora, ¿qué le está diciendo Juan a Gallo? Gallo, tu conflicto con Diótrefes lo has manejado bien, porque tú estás usando la sana doctrina. Tú estás diciendo con tu conducta el respeto y reconocimiento a la autoridad de la cabeza de la iglesia que soy yo. Todo eso le está diciendo. Y esto te trae como consecuencia que seas prosperado porque estás haciendo las cosas bien y vas a alcanzar tu meta. No se nos dice cuál fue la meta final de Gallo, pero sin duda alguna recibió una recompensa de Dios porque fue el soporte de la iglesia, porque él sostenía a Diótrefes. Vamos a ver quién era Diótrefes también rápidamente. Ahora, Gallo era un hombre generoso, servicial. Hay un testimonio sobre él en la iglesia, es reconocido, y se responsabilizaba de los predicadores, misioneros de ese tiempo. Misioneros que eran misioneros de verdad, porque salían en obediencia a lo que el Señor les había dicho. No llevéis alforja, ni bolsa, ni nada. Donde los reciban, quédense. Donde no los reciban, sigan. Y esos misioneros no tenían recursos. Predicaban de lugar en lugar. Entonces las iglesias los recibían. Pero ¿qué pasaba en esta iglesia? Que Diótrefes no los recibía. ¿Y por qué no los recibía? Porque traían la sana doctrina. Y Diótrefes no caminaba en la sana doctrina. Así que el ser misionero hoy en día tiene una connotación distinta. Generalmente un misionero es remunerado, respaldado, etcétera, y si viene de Estados Unidos con mayor razón. Pero en el primer siglo simplemente salían con la promesa del Señor. Donde los reciban, quédense y bendigan ese lugar. Porque ese lugar será bendecido por recibirlos a ustedes. Y donde no los reciban, salgan, se sacuden los pies y vayan a otro lugar. De manera entonces, el conflicto que tenía Gallo con Diótrefes, porque Gallo decía, no, los recibimos y los ponía en su casa o en la casa de otros hermanos. Entonces, estaba la palabra sana siendo predicada, no solamente por Gallo. ¿Cuál fue el resultado de esa tarea dura? Que se levantó otro hombre ya con cierta fuerza en la iglesia para apoyar a Gallo, y ese fue Demetrio, como lo vamos a ver después. Bueno, hablemos un poquito de Demetrio, de Diótrefes. ¿Qué caracteriza a Diótrefes? Y aquí lo que algunos teólogos dicen, ¿qué caracteriza el espíritu de Diótrefes? Primero, este tipo de personas en las iglesias buscan el primer lugar. No se conforman solo con servir, tienen que tener el primer lugar. Y generalmente son personas que tienen cierta capacidad. Y Diótrefes, abusando de este lugar que había tomado, puesto que Juan en un principio lo puso, él comenzó bien, Diótrefes comenzó bien, decidió no recibir ni ayudar a los predicadores, misioneros, establecidos por Juan y enviados por Juan. Entonces imagínense, ¿qué hacía Juan por allá lejito? Enviaba cartas y no le contestaba. Y no solamente no lo recibía, sino que si algún hermano en la iglesia quería ser como Gallo, generoso, recibir estos predicadores, tenerlos en su casa y que ellos pudieran alimentar a la iglesia espiritualmente, ¿qué hacía Diótrefes? Los expulsaba. Los expulsaba de la iglesia. ¿Se fijan que los problemas en la iglesia son desde su comienzo? El Señor lo dijo.
Le dijo a los apóstoles, en el mundo, y nosotros vivimos en el mundo, la iglesia está en el mundo, dijo, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta era la contrapartida que tenía Gallo y también la preocupación que tenía el apóstol Juan. De manera entonces que viene la palabra fuerte del apóstol Juan. Dice, por esta causa, si yo fuere, o sea, Juan no tenía una seguridad absoluta de ir a la iglesia, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que él hace, hablando con palabras malignas contra nosotros, contra Demetrio, contra Gallo y contra el apóstol Juan. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe, los expulsa de la iglesia. Y Juan le dice a Gallo, y esto también llega a Demetrio, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Versículo 11. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Por eso todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, lo que predica Demetrio, este predicador. Habla la verdad, la sana doctrina. Y nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. La pregunta ahora es esta. ¿Tenemos alguna evidencia de que el apóstol logró ir a la iglesia y arreglar el problema? ¿Tenemos alguna evidencia de eso? Aparentemente no. No sabemos. Pero es muy posible que esa iglesia se mantuvo gracias a dos personas. Y que finalmente yo creo que Demetrio o murió de muerte natural o el Señor se lo llevó. Porque el Señor no tiene paciencia con los malos que atentan contra su iglesia. Pero a veces, la lección aquí es esta, a veces la vida cristiana no va a ser tanto una lucha con los no creyentes. A veces va a ser la lucha contra muchos diótrefes que existen, que se oponen a que las cosas caminen bien. Y uno tiene que preguntarse, ¿qué es más complicado? ¿Una falsa doctrina o una falsa hermandad? ¿Qué es más complicado? Yo diría una falsa hermandad. Porque la falsa doctrina se puede combatir con la predicación positiva. Pero ¿cómo se combate la falsa hermandad? Es difícil. Ahora, noten esto. En ningún momento Juan le dice a Gallo, sáquenlo de la iglesia. No lo dice. ¿Qué es lo que dice? Versículo 11, noten bien. Tercera de Juan. Le dice, amado, como diciéndole, imitemos el amor de Dios. Y Juan había tenido un buen ejemplo. El amor y la paciencia que el Señor Jesús tuvo con Judas. Él fue testigo de eso. Por 3 años, Jesús tuvo al frente una falsa hermandad. Sin embargo, hizo todo lo posible para que Judas pudiera cambiar de idea, pero Judas no cambió de idea y finalmente tuvo el destino que él quería. Aquí, Juan le dice a Gallo, hermano querido, nos tiene que aplicar el amor. El amor todo lo respalda, el amor todo lo aguanta, el amor todo lo sufre, el amor es verdadero,
El amor nunca deja de ser. Y usted y yo tenemos este amor. Le está diciendo Juan a Gallo. Usted y yo, mi querido hermano, tenemos este amor. Y lo que recomienda es esto, el amado, no imites lo malo. No le dice expúlsalo como él hace. No imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto Dios. Deja que ya tendrá la respuesta que viene del obispo general que está allá arriba en el cielo. Y yo creo que eso fue lo que pasó. Yo creo que de pronto algún mal de estómago, algún infarto, alguna cosa se lo llevó a Diótrefes. Pero él no podría haber dicho que no tuvieron paciencia con él, que no le hablaron, que no trataron de convencerlo, porque él estaba al lado de dos que estaban haciendo lo bueno. Ahora, ¿cuál podría ser la conclusión de esto? Número 1, ¿qué aprendemos de esto? Cuídate de quienes buscan la preeminencia en la iglesia sin que alguien con autoridad se los haya otorgado. Una cosa es cuando a ti una autoridad te reconoce en un nivel. Pero otra cosa es buscar una preeminencia que no corresponde. Entonces el consejo, ¿cuál es para la iglesia? Cuídate de quienes buscan preeminencia en la iglesia. Segundo, a la luz de lo que hacía Diótrefes, rechaza al murmurador malicioso. Rechaza al murmurador malicioso. No sea fanático de la red, sábado a las 2 de la tarde y domingo a las 3 en Caracol. Se ríen, ¿no? Sí. Rechace al murmurador malicioso. Porque no hay duda, el dulce sabor del chisme, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Sí es la verdad o no? Claro que es la verdad, ¿no? Yo tenía unos amigos que me decían, oye, a la noche nos vamos a juntar. ¿Y qué van a hacer, hombre? No, nos vamos a comer a fulano. Y había una lista de todo lo que fulano era. ¿Saben qué pasó? El que organizaba esas reuniones murió de cáncer. Y era cristiano y era pastor. Amigo mío, conocido desde soltero. Todas las cosas malas tienen un final malo. Rechaza al murmurador malicioso. Fíjense que Gallo no hacía ninguna comunicación maliciosa sobre Diótrefes. El apóstol Juan se dio cuenta solito de lo que estaba pasando. Tercero, reprueba a los que se oponen al ministerio cuando este ministerio es justo, por envidia o por celos. Repruébalos. Reprueba al que se opone al ministerio por envidias o por celos, cuando este ministerio es justo y correcto. ¿Cómo tenemos que ser? Ahí están los 3 modelos. Diótrefes, aquí abajo, Demetrio, aquí, y Gallo, aquí. ¿Cómo tenemos que ser? ¿Cuál debe ser nuestro ejemplo? ¿Escucho? No, como Juan, sí, pero se pone un nivel muy alto. Yo no me lo pondría. ¿No? Gallo. Pero gallo con Y, no el gallo y la gallina, no. Gallo con Y.
Pero ahora, ¿es fácil ser como Gallo? No, no es fácil. Pero Gallo representa el mejor ejemplo de lo que todo pastor quiere tener a su lado. ¿Pero qué los unía a ellos? El apóstol le dice, en otras palabras, yo amo a Dios, tú amas a Dios, qué fácil es llevarnos juntos. Qué fácil es llevarnos juntos. Si esto mismo lo aplicamos al matrimonio, ¿se imaginan? Tú amas a Dios, yo amo a Dios. Qué fácil es llevarnos juntos. Tenemos el mismo mapa para caminar. Tenemos el mismo objetivo. Caminamos tomados del brazo. Si tú te caes, yo te sujeto. Ideal. Esa es la relación que se nos presenta aquí como desafío. Que yo le pueda decir a Edison o cualquiera de ustedes, amado, en verdad, tú amas a Dios y yo también. Y por eso caminamos juntos en paz. Eso es lo que necesita la iglesia. ¿Y por qué lo necesita? ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Escucharon los testimonios? ¿En qué mundo estamos viviendo? Es la misma situación del primer siglo. La iglesia nace en un momento en que en el imperio las cosas son difíciles. El Senado romano se está corrompiendo totalmente. Los emperadores, cada uno el que sigue al otro es peor. Nerón y Calígula fueron las figuras principales. Y la iglesia surge allí. ¿Por qué la iglesia tuvo tanto éxito? Porque la iglesia cristiana ofreció un estilo de vida, un estilo de afecto, de cariño, de amor que no había afuera. Que no había afuera. Las mujeres en Roma no eran respetadas. No eran respetadas las mujeres, solamente las esposas de los senadores. Y eso, porque cuando el emperador quería, le decía, me la trae a la noche, a mi pieza. Pero la iglesia mostró un estilo distinto de vida. Y por eso la gente entró a la iglesia. Para sentirse amada, para sentirse ayudada, para sentirse comprendida, para sentirse motivada. Hoy es exactamente igual. Gloria a Dios por la sana doctrina, pero gloria a Dios porque alguien que entre aquí sienta que puede ser amado, querido y comprendido. Ese fue el estilo de pastoral del apóstol Juan. Por eso se le llamó a Juan el apóstol del amor. El apóstol del amor. ¿Estaremos dispuestos nosotros a tomar ejemplo de Gallo? ¿Estaremos dispuestos? Por ahí es lo que Dios quiere que hagamos. Fíjense los dos testimonios que escuchamos, algunos, nos hablan de la falta de amor y seguridad que hay hoy día en el mundo. Falta absoluta de seguridad. Si Eduardo se asusta, ¿qué hubiera pasado? Lo dejan sin carro, lo dejan sin nada. Pero sí creo que adentro, bien adentro, Eduardo estaba asustadito, pero por fuera, papito. Así. No, él le dijo con voz fuerte, papito. Y te digo que esa palabra fue clave porque el hombre quedó desarmado. A lo mejor dijo, oye, yo que necesito un papá, ¿cómo está? Hasta para el desayuno le diste. Mira lo que hace Dios. A lo mejor ese hombre se fue pensando de lo que pasó a esa madrugada contigo. Encontró a alguien que lo ayudó. No sabemos qué va a pasar con él. Los invito a que nos pongamos de pie.
Si tienes un esposo que es como gallo, abrázalo. Si no es como gallo, lo abrazas y ora por él para que cambie. Las dos maneras. Las dos cosas son válidas. Las dos cosas son válidas. Y si tienes un amigo como Diótrefe, bueno, ¿qué podemos decir? Hay que orar por él. Lo que dice ahí. No imites al mal amigo, sino más bien el ejemplo contrario. Vamos a tomarnos de la mano. Inclinemos nuestra cabeza. Te invito a que allí donde estás ores. Da gracias por los testimonios que escuchamos. Da gracias por la obra de Dios. Y da gracias porque lo que Él está haciendo en esas personas es lo mismo que va a hacer en la vida tuya también. Porque Dios no hace acepción de personas. Padre, te damos muchas gracias porque no fue casualidad aquellos hombres que tú escogiste como tus discípulos y más tarde los enviaste como apóstoles. Gracias, Señor, por lo que ellos hicieron, por las enseñanzas que dejaron y porque fueron hombres que estuvieron dispuestos a entregar su vida. Señor, nosotros queremos una iglesia donde seamos Gayos o Demetrios, porque queremos ser ese testimonio unido como iglesia. Que como pasaba en el primer siglo, a veces bastaba la sombra de Pedro para que hubiera una sanidad. Señor, que eso mismo pase con nosotros. Que nuestra persona, nuestra comunicación, nuestras relaciones tengan ese impacto de comunicar aceptación. Y que nuestras palabras, Señor, puedan comunicar las sanas palabras de la fe y de la doctrina. Te damos gracias, Padre, por la protección tuya. Gracias porque tú eres demasiado bueno. Quizás no merecemos que seas tan bueno, pero así has decidido tú el trato que das a los que son tus hijos. Bendice, oh Padre, la iglesia. Que caminemos en la prosperidad que caminaba Gallo, siendo ayudado constantemente, siendo llevado al objetivo, al éxito que tú tenías. De la misma manera con nosotros. Que no nos impresionemos, Señor, por las cosas momentáneas, sino que sepamos que el hacer las cosas bien, no importa el tiempo, finalmente producen el éxito. Ahora, al retirarnos de acá, que tu bendición sea con cada uno de nosotros, con cada hogar aquí representado, con cada situación, Señor, que necesite ser puesta en tu mano para que tú extiendas esa mano poderosa y seas trayendo la respuesta necesaria. Gracias, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Señor, al retirarnos de este lugar, pedimos que esa sanidad que viene de la cruz y de tu mano continúe en la vida de nuestras dos hermanas que están en su proceso. Gracias porque veremos el éxito final completo. En tu nombre hemos orado, Padre, y gracias por esa bendición tuya que trae paz y que trae prosperidad y que es la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y decimos, gloria a Dios.